Muy buenas, bienvenido al canal de Tier S. Hoy estamos los tres de Tier S y estos dos titanes que el otro día quedaron primero y segundo en el PQ de Córdoba, de sellado. Y nada, y a ver si nos cuentan un poquito cómo fue su experiencia. Bueno, Jaime y Dani también estuvieron allí. Jaime Yo de Madrid de Córdoba, estuvo allí. de Granada, monstruo, no de Córdoba, pero bueno, no pasa nada. De Córdoba, bueno, de Granada. Pero De vale, Granada. vale. Y nada, que nos cuenten un poquito de cómo le fue Dani el percal. entró hartos 8, hay que decirlo. Sí, Sí, bueno, Dani entró hasta ocho. Y yo hice amigos. Así que bueno, está bien, está todo muy bien. Me lo pasé bien. Bueno, pues está, pues, ¿quién queréis empezar por ahí? Jaime, que quedó peor. Pues venga, venga, vale. de peor a mejor, de peor a mejor. Mira, venga. yo voy a hacer un poquito aquí como de para la gente, que hubo que conocía a mucha gente, que lo conocía de los grupos del WhatsApp, y mi hermano los conocía de Bilbao, y conocía de, por ejemplo, a Gibadino, a Harry Potter, que yo no los conocía en persona. Y entonces, pues, bueno, me lo pasé muy bien con ellos, son unos máquinas todos, unos fieras. Y la verdad que, bueno, no me tocó la Leia y pues perdí. Como la podéis ver por aquí abajo, la princesa Leia que está aquí, en el vídeo, va a salir todos los días, no lo sabéis, porque claro, no habéis visto los veces. Pero está la princesa Leia siempre en el vídeo, ¿vale? Para que lo sepáis. Así que, a mí como no me tocó, Bueno, pues... ¿qué jugaste? Yo Cuéntanos un jugué poco. Yularen con rojo. La verdad, mi estrategia era poner a 5 la nave que hay, que es 5-3, que tiene ocultación, y que no me la mataran, la verdad, y ganar. Era lo único que tenía. O meter un Fulminatri ya turno 8 y rezar a los dioses. Bueno, empezaste bien, ¿no? Empezaste 2-0, creo, ¿no? Sí, Pero ya... empecé bien. Ya después me tocó un chaval jugando Mon que se curaba más vida de la que yo le pegaba con un Fulminatri. La verdad que bastante guapo. Entre el Coronet, el Lamina Bonteri, un Churchi, madre mía, se curaba, locura. Y después perdió Ochoa, por cierto, me ganó a mí y ya empezó a perder. Bueno, lo que sea, me puteo vivo, vaya. Y luego jugué una más, creo que la gané, me tocó contra Cristian Vizcaíno y me ganó. Y ya pues me lo pasé, a partir de ahí me lo pasé bien. Bueno. Era lo que me quedaba. A la amiga. Amiga. Para la amiga. El mazo, cuando terminaste el mazo para la amiga. Todo para la amiga. Menos el Fulminatri, coño, el Fulminatri no. Venga, pues Y bueno, me he hecho claro, venga, no, que lo digan ellos, ahora vamos intercalando. Venga, habla de primero del resto de... O sea, del sellado, y ya después... Pues venga, empiezo yo mismo. Venga, dale. Yo abrí la Leia y obviamente la aproveché al máximo. Lo hice con amarillo. Tenía un buen pool, tenía el Coronet, tenía el Capitán Red. Ya con eso era más que suficiente. Y bichitos chicos, en plan navecilla que iba chitando, total. Nos plantamos con un... Iba a un 2-0. En la tercera partida jugué con el Sasan, no sé si es Shazam o Zazan, no sé cómo se pronuncia. Sasan, quedé empate con él. La cuarta, Alejandro, entró todo 8 también. Iba 4-0, me tocó con un 4-0 y le gané. Y en la última pasaste, creo. Y en la última pasé. La última no la jugamos. ¿Por qué cogiste amarillo, yo? Porque acabas de decir que te salió Coronet y Rec y son azules. Porque viendo los últimos torneos, la combinación más fuerte con Leia la vi con amarillo. Empiezas por nave, como en el formato hay muy pocas respuestas, con tener una nave con un par de contadores le vas rascando tanta vida que le metes tanta presión que el otro no juega tranquilo. Guay. Bueno. Claro, tírale. Y claro. Bueno, pues yo en el sellado la verdad que no me abrí gran cosa. Pude pillar un Yularen, con el Yularen, y tenía muy buenas cartas rojas, la verdad. Era la única combinación de colores que tenía para hacerme. El rojo tenía que entrar sí o sí porque era la que me daba los primeros turnos. Y la verdad es que no sé si tuve suerte o no, pero me tocaron cartas así buenecitas como la castigadora, las negociaciones agresivas y demás. También pillé la 5-3 con Iden. Y bueno, lo orienté un poco ahí a la cabeza, porque no daba para más. Y la primera partida fue contra una Dedra, nuestro amigo Matías, de la cantina, y me peló 0-2. Me ganó 2-0, vamos. La verdad es que yo jugué mal, ahí la lié un poco, con un plot, tuvo que venir árbitro, el fallo fue mío, yo no estaba.
y a partir de ahí ya, pues, como que me saqué toda la presión y ya empecé a pasármelo bien, empecé a entender mazo, porque la verdad es que había muchas cartas que no sabía ni lo que hacía. Y la segunda fue contra otra Dedra, pero con base verde en vez de con la azul. Y esa sí gané 2-0. La primera partida jugué con el Yularen contra esa Dedra y la segunda cambié a Mon Mothma, porque la verdad que también tenía algunas cartas buenas para hacerme la Mon Mothma, pero me convenció más el Yularen para ir agresivo y no pensar y que el otro se comiese la cabeza en los tradeos y demás. Y después me crucé con una Leia, que también gané 2-0. En la tercera ronda fue contra una chica de Estados Unidos, que creo que alguien de aquí, no sé si jugó con ella, fue Jaime o la tenía en la mesa del sellado. No sé. Creo que fue Flores. El Creo que Flores lo apuntó el mazo. Sí, pues jugaba muy bien, pero su líder era el 2-7 que sale en turno 5, no me acuerdo cuál es. 2-7. Que hace un palito cuando un bicho muere, cuando una idea suya muere atacando. El Lucen. Luther. Ese. Ah, Lucen Ring, ¿no? Y la verdad que tenía buenas cartas, pero claro, el líder no era, creo yo que no era el más adecuado. Y nada, en la cuarta jugué contra un Java verde, que también gané 2-0, que fue uno de los chavales que se metió en TOS 8, que volvió a jugar Java en el draft. Y ya la última, pues yendo 4-1, me tocó contra otro que iba 4-1 y Contra Carlos. Sí. La última ronda no se jugó nada, ¿no? O sea, creo que pastasteis Nah. todos, ¿no? Todos los que Sí. entrasteis, pastamos todos. pastasteis del tirón, ¿no? Sí, porque estábamos Sí. todos dentro. Y encima de todo, como que aceleramos un poquillo más, porque era matemático. Entonces pudimos acelerar un poquillo el tiempo, porque empezamos muy tarde y demás. Y digo, pues hicimos draft un poquillo antes. Que bueno, yo mi Pues sí, sellado, bueno. mi sellado fue, yo me abrí la Leia. Digo, pues nada, pues Leia del tirón. También me abrí un pool de cartas azules buenos, como un Coronet, pero las demás cartas eran buenas estándar, estaban bien. Y tenía la opción de ponerla con amarillo o ponerla con verde. Pero en amarillo solo tenía la Lightmaker que me salió. Y después con verde tenía más cartas genéricas normales bastante buenas. Digo, pues nada, pues cojo con verde y metí fuera de aspecto el Lightmaker. Metí fuera de aspecto también un quita mejora, que lo veía súper bueno. Digo, no sé, pero seguramente así va para algo. Y me sirvió un montón de veces por 4. Y bueno, me tocó, la verdad es que yo me enfrenté contra 2 Leyes. Me enfrenté contra una, ¿cómo se llama esta? La Carva, el Limure. Una Limure agresiva. Y perdí contra Ozzy, que estaba jugando el Java, que el Varo pasó la última, creo, o le ganó, no me acuerdo. No, Le ganaste, yo sí ¿no? le gané. Pues le ganaría después de que me ganara él a mí. Me ganaría a mí y después jugaría contigo, seguramente. Sí, Que me pegó un sobón, me pegó un sobón como un demonio, pero un sobón. Sí, tenía un buen mazo. Pero un masaco, vamos. A mí me hizo los ambos eso y me destrozó vivo. Y después ya la última pues la pasé con Christian, porque entrábamos todo el mundo. Así que la verdad a mí me abrió un buen pool, la verdad. Y eso Bueno, fue pues ya está. el pool. Antes de pasar después ya al Toho Show, ¿queréis decir algo más que vierais por ahí? No, No, que hubo Ok. muy buenos premios hasta el top 16, ¿eh? En plan fue un... Eso que premios hubo y eso, que yo como no fui eso, Claro, no me... hasta todos 8, o sea, del 16 al top 8 te daban 3 sobres de Love y 3 sobres de Secret of the Power. A mí eso me gustó porque aunque recortara un poquillo el premio de los ganadores, es verdad que la última partida le da algo de aliciente a los demás. Total, 3 sobres, Sí. a mí me dan igual los 3 sobres. En el top 8 me hubieran dado algunos sobres más, pero no creo que importe. Así me hace que la última partida tenga algo de emoción. Porque antes daban una carta, ellos, de top 16, pero es que ya la han quitado. Bueno, también repartieron Sí. 3 Galen Earth, en vez de 1, dieron 3 a cada uno, la verdad. Ah, claro, porque habíamos poquito. Un poquito y dieron, mira, pues 3 Galen Earth en promo y sobre de hecho de los plateados de Weekly. Bueno, Sí, bueno, y todo lo que hayas abierto es tuyo. Al final lo de los sobres es relativo, repartan más o menos. Yo tampoco vi mal que se llevase hasta el top 16, porque al final es suerte. Si te abres algo, pues de puta madre. Y si no te abres nada, da igual que quede. Yo quedé primero y no me abrí nada. Claro, o puedes quedar como el negro, o quedar de los últimos y abrirte una showcase. Ahí está. Claro. Yo creo que lo vi un poco corto, ¿no? Porque el coste del torneo era 45 euros, creo.
Sí, pero ten en cuenta que estás comprando 6 sobres. Sí. Si fueras Premier estaría carísimo. Pero siendo sellado, que te estás llevando 6 sobres ya, imagino que el coste de los sobres estará metido en el precio. Pues creo. Incentiva a los jugadores, en verdad. Sí, y después para todos sube el premio vía. Para Para todos todo 8, su premio yo, bien. yo me llevé, que de todos 8, yo me llevé 2 carbonitas de Secret Power, 3 sobres de Secret Power, 3 sobres de Love. O sea, 2 carbonitas más de Dos que tú carbonitas dices, ¿no? Todo Dos 16 carbonitas o más que 2 todo favoritas 16. añadidos. 2 carbonitas No, más. y pues a es to- un locurote, vamos. No, El, tampoco el y a primero to- se lleva 6 sobres. 6, 6 4. carbonitas. Claro, 6, 4 y 2 sería, ¿no? 6 Sí, los finalistas. 4, y después 2, 2, 2, 2, así hasta el octavo. Bueno, verdad. Pues lo habrán querido hacer así. A ver, tampoco lo veo mal, lo que no Y podemos hacer un bueno, poco más, pero yo lo veo bien. Y además, bueno, al final. Fueron, yo creo que esperaban más asistencia de jugadores. Fueron 37 players nada más. sí, es que fue Sí, mucha claro, gracia. Fui ya lo Sí, último es del un CEO. sellado a una semana. A una semana de las presentaciones del C siguiente. Es que hay que Sí, pensarlo de es acuerdo. que coincidió ahí muy tarde, muy tarde. Entonces habría mucha gente que diría, bueno, ya pasó, ya Si fuera cuando Premier, empiece lo otro nuevo. gallo hubiera cantado, ¿no? Sí, En cantidad de gente, digo yo. Pues es que suele haber más sellado- gente que era. No, pero el sellado, la época que era muy malo. ¿Eh? Hubiera sido el sellado al principio y lo llena. Claro, Ujú. Probablemente. Es que bueno, habrá, Yo fui al presentaciones con más sellado. asistencia que. No, pero yo fui al sellado con toda la colección completa. Todo lo que me abrí tiene que ir a la venta. Porque tengo toda la colección entera. Y eso Mm. está más guay que tú te abres las cosas y te las quedes. Mm. Pero bueno. Sí. Bueno, pues contarme un poquito un salseillo que hubo por ahí, ¿no? En el top 8, que hubo por ahí, que pasó algo, unos sobrecitos o algo de eso me han contado a mí, que A mí me pilló al lado, vamos. Venga, pues digo, cuéntalo tú, Venga. Maro, que yo estaba un poquito alejado. cuéntalo que se entere Nada, el pues personaje de qué es lo que pasa por ahí. en el top 8, como tú sabes, te sientan al azar y pues a mi derecha me tocó Sasan, a mi izquierda Cristian, pero la polémica vino por parte de la derecha. El que estaba a la derecha de Sasan, no recuerdo el nombre del chaval. ¿Alejandro? Sasan y Alejandro, sí. Ya. Pues por lo visto, en el segundo sobre del draft, pues el juez nos hizo contar las cartas que teníamos cada uno. Y resulta que todo el mundo tenía 2 más. Y Sasan y yo pues teníamos una más también de la cuenta. ¿Qué pasa? Que empezó a mirar a los jugadores y a Alejandro le faltaba un sobre. Es decir, no podía hacer el tercer draft del sobre porque ya no tenía. Y ya ahí hubo un poquito de polémica en cómo reestructurar el draft y demás, porque es verdad que yo comparto las opiniones, sobre todo la opinión de Cristian, que es verdad que el draft estaba ya un poco manchado, claro. Ya no era un draft limpio. Y también entiendo a los demás jugadores que habían drafteado bien y no querían dar marcha atrás en volver a hacerlo. Claro, el Cristian que decía, como de empezarlo de nuevo, algo de eso, me dijo a mi Flores, creo. Sí, Que es Cristian. lo que... Bueno, Mecha estaba también enfrente de él, que de su opinión. Sí, que él sentía que el draft ya estaba desvirtuado y su opción que él quería tomar y se la indicó al juez que quería rehacer de nuevo el draft. Para algunos, pues era positivo y para otros era negativo. Yo en el segundo sobre, sinceramente, tenía el manso montado ya y tenía muy buenos picks. Entonces me daba Sí, coraje incluso hacer un draft de nuevo. la idea Vamos, que de te todas propongo formas, también es que como cualquiera de los del top 8 al primero se iba a llevar 3 sobres de Secret, este draft que tú tienes te lo quedabas como si fueran los sobres de Secret y de coger los sobres de premio se hacía un draft con ese sobre. Claro, pero ahora Pero yo me claro, abro es los lo que otros digo, 3, me que los otros tres te toca toca, el en vez de- DJ, Herbel Organa y tu prima la coba y me hago yo. Claro, eso Es es lo que que claro, pasaba. ahí ya a la B8 ya personas, ya uno van a opinar una cosa, otros otra, y al final uno le va a convenir. Claro, Y al final, las dos que lo opiniones que hicieron, habían. Sí, las dos opiniones que habían esas. Ahora, o rehacerlo, que había Christian y estaba alguno más que querían rehacerlo. O, bueno, entiendo a lo mejor la posición de Zazán o la posición de Mecha, que yo tengo un buen mazo, he trasteado bien. Y no. Porque mira, a Mecha no le puteó el sentido de tener cartas de más. En plan, tenía cartas de más, no tenía cartas de menos. Entonces no había problema. Le puteó en el sentido de que le quitaba los buenos líderes, los buenos picks que había hecho. Y Zazán, incluso estando puteado, le daba igual también porque había piqueado muy bien. Dice, a mí me da igual que me. De hecho, yo he piqueado bien, ¿sabes?
Entonces yo tengo también una buena pool, entonces también entiendo que no quiera rehacerlo. Pues Los también verdaderos entiendo que- perjudicados ahí eran Sasan y yo, éramos Sasan y yo, porque teníamos una carta menos y Claro. habíamos perdido nuestro segundo y tercer pick, ¿sabes? Que son, pueden ser realmente buenos en un sobre. Hombre, claro. Pero el problema que hubo realmente fue que, a la hora de tomar la decisión me refiero, fue que falta de experiencia por parte de los jueces, la verdad. Que también lo entiendo que es normal que una situación así, en un top, las horas que era muy tarde, había mucha gente que tenían 2 y 3 y 4 horas de viaje, pues rehacer otra vez el draft y empezar de nuevo era terminar a las 11 de la noche, como muy pronto. Entonces, pues de ahí la negativa de algunos jugadores de no querer volver a hacerlo, pero si se hubiese tomado la decisión en el momento que pasó de, venga, el draft está ya corrupto, vamos a llamarlo de alguna forma así, pues se hace de nuevo, pues hubiésemos acabado media hora más tarde, a lo mejor. Claro, no hubiera sido tanto. Es que hubo mucho tiempo de espera en ese sentido. Pero que es que es verdad que es una situación que es muy complicada. Había otras opciones de cada uno, por ejemplo, teníamos que tener 28, yo tenía 30, y dar 2 cartas mías, las que yo quisiera, a mis 2 peores cartas que ni me combinaban de colonia, Eso no y, vale nada. y hacer un sobre Pero, con todas las que al final- sobraban y darle el sobre a Ale. Que bueno, entiendo, pero es que no va a tener ni una rara, ni va a tener la foil que tiene la Claro. probabilidad de rara, ni va a tener nada. O sea, va a hacer un sobre de las cartas peores del juego. Así Que- es. Entonces era demasiado castigo, creo yo. Y al final como que se hizo un sobre fantasma, en el que en el primer pick no piqueó Ale, en el segundo pick no piqueó Camarada, que estaba al lado, y creo que no piqueó Ozzy también, que estaba al lado, creo que tampoco piqueó. Creo que eran 3 nada más que no tenían que piquear, porque Mecha tú piqueaste ya, ¿no? Sí, sí, yo piqué. Entonces, pues, después piqueó Mecha, después yo, y después ya no con normalidad Christian, Varo y Zazán, así era la mesa. Entonces yo creo que al final pues se quedó bien, porque yo terminé con las cartas exactas. Y supongo que de los que estaban, entre comillas, puteados, pues serían Ale, Zazán y Varo, pues no hubo queja ninguna. Hombre, Entonces, yo creo yo no me puse en ningún momento a rehacer el draft, empezarlo otra vez de nuevo. Y yo dije que tenía un mazo, pero vamos, yo tenía Capitán Red, tenía Light Master, tenía Bail Organa, tenía un mazaco, Coronel. realmente. Y también tenía Coronel, bueno, tenía 2 ARC 170, es decir, que yo tenía un mazaco, pero claro, entendía también a los demás que quieren rehacerlo. Entonces, pues digo, mira, yo soy imparcial, haced lo que queráis. Claro, al final es eso. Lo que digan los jueces, que para eso están ahí. El primer problema creo que fue elegir ese modo de draft. El draft en modo competitivo no se puede hacer ahí como si fuera el patio de un colegio. Exacto. Tiene que llevar. Nos dejaron un libre orden en el que cuando te pasaban el taco por la izquierda, por así decirlo, no podías cogerlo hasta que tú soltaras el sobre que tenías en mano. O sea, tú sueltas, coges. Suelta, coge. Sí, como se hace, por ejemplo, en la ¿Qué tienda, pasa? lo hacemos nosotros. En uno de esos trámites, en vez de coger que hay en la mesa, creo que cogió el tercer sobre de Alejandro. Entonces, Es nuevo, ¿no? O sea, que empezó a estaba correr un tercer sobre en la segunda vuelta. Y ahí. Claro, Ya, ahí como va eso de cojo, suelto, nadie está contando cartas, nadie no está Claro. tineado, no está diciendo, no va todo el mundo al mismo tiempo, hay gente que está parada y hay gente que no. Yo lo Claro, que si lo piensas, yo también lo que le también- dije a los jueces es ¿por qué no se abren los sobres y el que se vaya, en plan, tú abres los sobres y Eso es. nada más abrirlos, sacas los líderes y los vuelves a meter en el sobre? Eso también es un fallo. Eso Entonces, también es un ahí, fallo. entonces tú no eres capaz de coger un taco sin darte cuenta de que estás cogiendo Sí, el papel porque- del sobre. Eso es una Exacto, yo tenía- Dilo tú, Baro, tú. No, que yo, por ejemplo, yo hice eso. Yo saqué el líder y la base y dejé el sobre tal y como estaba, con las cartas dentro, porque realmente tú no tienes que ver nada más del sobre. Pero sin embargo, recuerdo que Sasan y Alejandro, que son los que tenían más cerca, ellos sí, cuando se iba a empezar el draft, ellos sí sacaron las cartas de los sobres y las pusieron en montoncito como ordenado. Sí, ¿Vale? yo también Y coge este yo también sobre, después con el siguiente y claro, ahí es donde se cometió el error. En un despiste, pues te llega un sobre y coge otro y... Claro, es que al no tener el papelillo del sobre, pues, yo también lo hice así. Yo también dejé los sobres abiertos un taquito, pero los dejé a la esquina de la mesa y no había probabilidad de que me hecho Christian se equivocara. No. A lo mejor Ale o de eso pues, lo tenía más a mano.
A mí, por Pero ejemplo, bueno. no me molestó, me refiero, me pareció curioso que a la hora de escribir las listas de los demás y que el otro escribiera tu lista y todo el mamoneo, era como, pásasela a la única persona que tienes enfrente, poniendo encima del papel, lo envuelves, se lo das y a la hora del draft, hacerlo como te la gana. No sé, en una cosa que no se puede equivocar porque somos dos personas, yo tengo un taco que es el suyo y él tiene un taco que es el mío, envuélvelo, y ahora en el draft, hacer lo que quiera. No, ahí Bueno, tenía que haber estado, como dijo él, ya después, que él estuvo haciendo draft en otros torneos, que había una persona con un megáfono y decía, pasad sobre, y pasaban sobre. sí, así es como se hace realmente. Porque, bueno, Entonces, Mecha, tú has jugado en Bilbao, ¿no? ¿Tú te acuerdas cómo era? Sí. En Bilbao incluso nos daban los sobres ya abiertos, en cajitas. Teníamos los sobres en cajitas. Y ponía Igual que en sobre 1, Madrid. sobre 2 y sobre 3, con diferente colocada cada hita. Entonces, imagínate, tú abrías tu sobre y ahí te encontrabas, creo que la base ya estaba fuera. Y solamente. Las cartas del No, draft. tenías una caja con los 3 héroes, ya te la habían sacado también, y 3 cajas más con cada sobre. Una cajita como de cartoncitos, ¿sí? Vamos. sí, Sí, Claro, sí, tú abrías tu caja y ya está, sobre 1. Y pues, vale, claro, pero vale, eso ya es más pro, o tampoco hace falta. más o menos, Tampoco claro, hace falta Hombre, eso, ya, pero bueno, que era un PQ, o sea, que un PQ, un torneo muy importante, y que los premios, de los puntos para la PEG y todo eso, que supongo yo que lo podrían haber hecho mejor, de decir, venga, sé lo que queráis. Porque y otra cosa que yo vi raro, lo de por qué nos enfrentaste, por ejemplo, el 1 contra el 8, el 2 contra el 7, y todo eso en el draft. Lo pregunto yo también, porque a mí me tocaba contra Mecha, porque yo era el 1 y Mecha era 2, Ya, me tocaba que eso es lo contra que él. yo vi. Claro, yo lo vi y digo, hostia, me cago en la puta. Y claro, después, de hecho, me toca contra otra persona. Y lo entiendo cómo lo hizo, que fue que fue por la mesa. Nos puso la mesa al azar, tiró un dado y nos puso sentado a la mesa al azar. Dice que no lo hace por orden de suizo, porque yo puedo prever contra quién me va a tocar y contra quién no. Y al estar sentado también por orden de suizo o lo que sea, puedo draftear de una manera, puedo draftear de otra. Entonces meten al azar no es que- las mesas, meten al azar las mesas y meten bueno, al azar no, el de la esquina contra el de la esquina, el de la otra esquina contra el otro de la esquina y así lo hizo. luego A mí me eso- pareció bien, la verdad, porque totalmente da igual en verdad que hayas quedado primero o octavo, porque era un draft. ¿Vale? No es que sigas con el mismo mazo, es que has cambiado de mazo totalmente. Entonces daba lo mismo, que quede primero, Pero que es quede que, octavo. imaginemos que tú empiezas a poner una mesa de 8. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el Sí, lo sexto y el puedes octavo. prever, Al puedes final prever. va a llegar un momento en el que el octavo le esté pasando cartas al primero y que el primero le esté pasando cartas al octavo. Entonces yo ahora llego y digo, tú, este que ha cogido que líder es, que voy contra este. Yo me quiero asegurar por lo menos entrar entre los 4 primeros. O por Me voy ejemplo a te pasar colocan mierda. y dice, no, venga, yo voy a estar al lado del 1 y soy el 8, ¿no? Voy a estar al lado del 1 y al lado del 7. Pues digo al 7. Y yo, si te toca, tú me cambias, no sé qué. Entonces puede haber alguna trama que con haciéndolo aleatorio te los ahorra. Entonces eso estuvo bastante bien. Llegó y dijo ponerse así Pero, sentado, tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí. Y cuando llegaron y dice, Y bueno, no dijo, no dijo, no dijo nada, no dijo me nada. toca, mi hermano, me toca contra Mecha. Le dije, no, te toca contra Alejandro. ¿Cómo me toca contra Alejandro? No, porque van por el orden de la mesa donde te han puesto, pues han Sí, pero decidido claro, hacerlo lo en dijo, lo dijo una después. esquina y una esquina, después cruzado. Está bien, porque al final no hay pero nada y escrito. eso, o sea, eso que le han hecho así ahí, porque a lo mejor eran poquilla gente y se iban a conocer entre ellos, o un torneo gordo, o sea, un Entonces, No, creo regional que o de no. eso también lo hacen así. Yo creo que sí, ¿no, Mecha? Le preguntamos al árbitro, creo que se supone que es un procedimiento normal del draft. Que lo hacen así siempre, ¿no? O sea, que Estará no escrito en la es porque regla o salgan. si no algo. está escrito Vale, en la vale, vale. regla, quizás a lo mejor es la manera en la que él, como dice que él ha hecho drag en otros juegos, a lo mejor en los otros juegos era así, y él ha dicho, pues como yo estoy aquí Bueno, haciendo esto, Ya, pues ya. así. Pero que que no no fue sé si eso casualidad de ese estaba. evento. No, Ya no, está. no. Vale, vale, vale. Eso es lo que me Lo refería, único, que no digo lo mismo que. lo que sí permanecía es la posición del suizo. O sea, yo salí, como quedé primero en el suizo, en todo el enfrentamiento tenía el dado, por así decirlo. Tenía la Vale, vale. Sí, iniciativa. pero Sí, que sí, ahí, por eso sí te lo ejemplo, guardan, ¿no? Sí. defendiendo un poco, por ejemplo, a lo que dijo Zazán, que ahí lleva razón como el que más, dice que él le tocó él quedó segundo, le tocó jugar contra el primero, o sea, le tocó contra Mecha, y Mecha empezaba a abrir Claro. porque era primero. Y es como decir, yo he quedado segundo y voy segundo en la tirada de dados. Es que no Claro, debería eso es ser verdad, así. por ahí Claro. salió. Ahí sí Es lo un veo tremendo, feo, porque es es un que Haber tremendo quedado picado. primero. queda segundo Claro, y le toca contra el primero en y no tiene teoría, dados. Es que está el feo. segundo va a salir, o Primero sea, hasta en la cuartos de final. final y semifinales va a salir.
Pues no, Sí, Sí o pero sí, claro. porque la segunda, porque Ahora no. Pues contra el nada, primero solo se podría encontrar en la final. Pues nada. Pero bueno, yo qué pues, sé, si las reglas son así en el draft, no, mala la suerte, verdad que vamos a ver. La verdad que Bueno, o sea, pues ya ya, está, vamos a dejar un poquillo la polemiquilla al lado y contarnos un poquillo qué jugaste y eso. Dani, venga, yo voy primero, que el octavo. También enfrenté contra Alex, que jugaba Leia amarilla. Mi problema del draft fue que al mecha que estaba delante mía jugaba Leia y a la derecha estaba Christian y jugaba Lucen. Por lo tanto, yo no podía jugar el Lucen que tenía porque no me iba a llegar ningún pick de heroísmo. Y bueno, pues me tengo que coger Dedra Miro, que era mi otro mejor líder. Era Dedra, Lucen y Bail Organa. Digo, pues nada, voy a intentar jugar Dedra, que la maldad me la quedará entera. Pero está desbalanceado la Leia, está bastante más fuerte. Si fuera ahora con Cebulba, la del Cebulba sí quita las vidas, pero la de Dramiro se queda corta en el sentido de que la habilidad no vale más. Es que yo gasto un maná en robar una carta. No va a hacer nunca daño. Nunca va a rematar un bicho, entonces me quedé el líder más pocho, la baraja no era mala, la verdad, me pegaba fuerte. Pero me faltaba eso, un líder que hiciera algo, más de pegar 2 y son 2-5. Porque 4 no pegaba muy poco. Pero vamos, estuvo bien. Perdí contra ¿contra alguien que qué tenía jugaste? ley amarilla. Ley amarilla que me ganó una carta, básicamente me la jugó las dos partidas, que le daba centinela mientras estaba agotado. Y más 3 de defensa para mí que era. Uf, me hizo un hijo en esa Más carta. uno, más tres. Más 1, más 3 y si está Mejor. girado, eso me hizo un hijo. Y una vez se le olvidó coger iniciativa a pegarme. Si lo llega a coger y me pega primero, me destruye el turno. Pero bueno, incluso así me ganó. La primera estuvo a puntito, se curó un montón con la corne, y la segunda me llevó. Así que nada, Te enfocó, güey. Bueno, me focó. Me echa, dígale pues tú. Varo, me echa, Pues me echa, venga. Que te enfrentaste a Ale, yo lo digo porque te enfrentaste a yo Ale. a mi derecha tenía a Dani. Sabía que iba a jugar Dedra porque por la misma conclusión que ha llegado él. Y a mi izquierda tenía. ¿Cómo se llama el chaval este, tío? No me acuerdo. Ozzy. Ozzy. Con un Java que creo que jugaría porque era el héroe más bueno que tenían, los otros dos eran más Y además, chusquillas. además era el que había jugado en el Sella también. Ya va verde, sí. Ahí está. Pues total, que tenía maldad por los dos lados, ¿no? Mis héroes eran Leia, Slimur, la carva esta, y un tercero que era muy malo. Ni recuerdo ni el nombre, ni lo evalué. Entonces, bueno, empecé piqueando amarillo plano, bicho navecillas amarillas que me iban llegando, porque todavía no podía jugar la carva por amarillo y la Leia con amarillo. Entonces hice unos cuantos pi hasta que me llegó algo azul blanco considerablemente bueno y ya me decanté totalmente por Leia. Por lo tanto jugué Leia amarilla igual que en el suizo. Me fueron entrando y me monté un muy buen mazo. La verdad que fue extraño porque tanto Aro como yo como Alejandro teníamos ley amarilla en el draft. Y los tres creemos que teníamos un mazo decente. Pero No eran malos. estabais sarteadillos, estaba uno aquí, uno aquí, Claro, uno aquí. cada uno estaba en una punta, es lo único que teníamos de ventaja, ¿no? Eso a lo mejor nos ha molestado entre ustedes. Claro. Total, en la primera partida, como habéis dicho, jugó con Zazán, que jugaba Yular en rojo y ganó 2-1. La siguiente jugué con el oponente de Dani, Alejandro. Mirror de ley amarilla, gané 2-0. Y cuando llegamos a la final, pues Varo y yo pactamos, básicamente. Ya eran tarde y quisimos pactar. Bueno, Está bien, claro que tú ves. y Varos. Bueno, pues yo en el draft, el primer sobre que me abrí salió Leia. Por lo tanto, ya lo tenía prácticamente claro. Y los otros dos líderes que me llegaron de la izquierda, que tenía Christian, pues uno fue Driden Boss, que me cogí, porque el otro no me acuerdo ni cuál era. No, Driden Boss no, la Carva, el que nombró antes Dani. El Limur. Ese. Igual que yo, Y el último que me llegó fue el R2. Por lo tanto, El de 3PO. El C3PO, ¿no? el C3PO, sí, perdón, el C3PO. Es que yo para el nombre de la carta soy malísimo. De hecho, la tengo aquí toda expandida. Por si se me olvida La alguna, chuletilla. la miro. Mira. Chavales, ha ganado un PQ desde ya, ¿vale?
Bueno, que no te da los efectos No, de la claro, No carta. falta saber todo el nombre de las cartas, sino jugar un poco, ya está. Que nada, y eso, y lo tenía muy claro. Lo que pasa es que había dos leyes más. Pero bueno, a mi izquierda, como he dicho, tenía a Cristian, que iba a jugar heroísmo, pero no me iba a quitar el amarillo. Y a la derecha tenía a Sasan, que jugó Yularen. Tenía Yularen, Java y otro más que no me acuerdo, pero vamos, que iba a ir a maldad. Entonces podía tener unos picks buenos. De Y nada, hecho, el primer. de Dime. hecho Cristian fue con Lucen con verde, que son los Sí. dos colores en heroísmo que no llevas tú, porque tú llevas amarillo y azul. Entonces, él te estaba Exactamente. quedando el heroísmo que tú no ibas a querer. Exacto. Sí, la verdad es que me vino estupendo. Entonces, mi primer pick fue la Win. ¿Vale? Me empecé a quedar, hice como mecha, me empecé a quedarme con cartas amarillas, porque también tenía la carpa. Y ya después me fue entrando el Coronet, que me iba pasando. La Chandrilan. Total, que ya lo tenía muy claro, ya era Leia con amarillo y así me fueron llegando cartas. La verdad que tuve suerte también porque en el segundo sobre me abrí un Capitán Rex y como segundo pick, para mi sorpresa, me llegó un Lane Master. Y ya, y dije como el otro, digo, esto es un mazaco. Pero pues Y cerré- ese Line Master pasó por mí y por el Christian, porque me lo abrí yo. Pero Te como abriste tú. era blanco-amarillo, yo no podía jugarlo en la vida. ¿Cuál es Sí, sí, el te lo Line abriste Master? tú porque ¿Cuál es? sí. El Line Maker, el Ah, del que pega vale, cierre. joder, loco, qué puta locura. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que yo no sé cuál es. Iluminadora. ¿Cuál es? La iluminadora. ¿Tienes Rey Pero ¿qué es lo 4? que hace? Que no. Raid 4 con Ah, vale. defite. Ya está, ya está. Sí. Vale. Claro, Ya porque está, ya si está. se lo llega a abrir mecha, se lo queda mecha. Porque Hombre, la claro. rotación era para la derecha en ese sobre. Así que. Y ya tenía el mazo medio montado. Ya en el segundo sobre, pues hice el recuento de los costes. Me faltaban algún coste 3, algún coste 4. Y en el tercer sobre pues, también tuve un poco de suerte y entraron esos costes que me faltaban. Después me tocó la primera partida contra Java Verde, que era el Ossi, ¿no? Si recuerdo el nombre. Sí, bien. Ozzy. Que tenía un masito gracioso, pero claro, la ley ya es que amarillo está muy pasado, como antes he dicho Mecha. Yo salía de coste 1 que tenía 2 coste 1 y como saliese de coste 1 ya tenía que remar. Y la segunda partida me tocó contra Cristian, que también fue 2-0. La verdad es que con el líder que tenía es que no podía hacer mucho más de lo que hizo. Y nada, y la final, como bien ha dicho Mecha, pues llegamos a la final, era tarde, somos amigos, pactamos, a él le faltan, no sé si son 15 puntos, ¿no, Mecha? Sí. Y Yo era tenía ya 50 de Bilbao. Claro, yo era el primer PQ que iba y probablemente pueda hacer de los últimos hasta la pega. y probablemente de los últimos. Sí, Y digo, entre- hombre, yo la verdad que lo veo de puta madre, porque es que ya como lo otro dice, Mecha hace correrá en algún top. Vamos, si no hace cuelas para pegarle una collera. No, sí, claro. Y él es tú muy no bueno. vas a llamar, pues coño, pues clasifícate tú y te quitas tú, con tus niños, cosas de padre. Exacto. Así que nada, pues nada, muy contento y con suerte por haber llegado a la final con Mecha, si no, pues a lo mejor ¿Cómo te digo, lo banda? hubiese tenido que disputar y ganarla, porque con el mazo que llevaba no hacía falta ni ser bueno para jugar, Bueno, pues ya tienes Bueno. tu pase directo, niño, casi nada. A ver. Ya está. Digo, tío. Ya está la pega del tironazo. Pero el viernes hay que jugar un poquillo, ¿eh? Que te queda frío, ¿eh? El viernes Sí, hay que el jugar un poquillo. viernes hay que jugar, hay Yo que jugar. lo dije cuando llegué, me hicieron la entrevista en Puente 3 y demás, que yo llegué el sábado a jugar y yo iba endemoniado. Plan, Y a mí me pasa igual, ¿eh? Yo de haber Sí, iba jugado por el día de delante, antes y iba haber por jugado la los demás, partida, los rivales iban lentos. Yo estaban jugando y Sí. estaban ahí. Digo, sí, yo, pero estaban ¿qué nerviosos, es lo que intensos pasa? y Claro, estaban a mí, tensos. a mí me Yo recuerdo igual. pasó, a mí me pasó todo lo contrario. Yo estaba más nerviosillo, decía, hostia, que es la primera partida del día, a ver cómo va. Y claro, No, ustedes ya llevaban 8 en lo harto. y que yo llegaba, Bueno. después de haber marcado un 6-1, ganando súper fácil, no sé qué, yo iba con la moral a las Claro. nubes. Yo iba, me puede venir ahora mismo aquí, yo qué sé, por poner un ejemplo, Lego Pizza, que lo voy a ganar. Y. Que me ponga en cámara. Y que me pongan cámara. Pero es que la cuestión es que llega un chaval, yo lo he contado ya unas cuantas veces, me llega un chaval, la primera persona, yo he ganado 4 PQ, yo llegaba allí que estaba jugando, claramente no me ha ganado ningún PQ porque estaba jugando del viernes,
Y el chaval, y aquí. Y yo estaba ahí, yo, pero si que da igual, es que te voy a hacer esto y te voy a ganar. Y yo, es que lo tengo ya claro. Y tu mazo es que era así, cabrón. Ahora mi mazo. Tampoco es para ponerte. Pero me refiero que estaba ahí, le atacaba con un tío bombe. No, pero es verdad, ¿no? Pero es verdad que el nerviosismo un Sí. poquillo se Muy notaba. nervioso la gente. ¿No, Ernesto, a ti te pasó eso? Hay mucha. No, a mí no. Yo no me he puesto nervioso ¿No? nunca jugando a las cartas con nadie. Yo nervioso no, pero decir, la primera no, partida. Porque como, no somos nerviosos No. por las cartas, sino nerviosos No. por decir, y yo, primera partida aquí en todas Las Vegas, con toda la mente aquí, Claro. torneaco inmensa. No, Que hombre, va, y además teníamos que hablar inglés, así que imagínate. Tenía más miedo a que a no entenderme con el otro y que pasara algo raro en la partida que en el propio juego, vaya. El propio juego estábamos hartos de guay y lo dominamos. Pues sí. la verdad que- Bueno, pues ya está. ¿Queréis decir algo más? A mí me salió también, ¿no? En Las Vegas, que algunos me preguntaban sobre alguna carta. Por ejemplo, el McClunky fue la que más me preguntaron. ¿Esto qué hace? Le hacía el McClunky y decía no sé qué y se acaba de notar. Déjame leer la carta que la quiero leer. Y uno me llamó Starway. Y dice, no, sí, McClunky. Ah, vale. Si vaya a Las Vegas y estáis viendo esto, llevarse las cartas en inglés, no se las llevéis en español. Porque es más jodido. Yo, hombre, Para claro, la- pero Sí, el que Bruce te el la trae en Flores inglés también. tuvo problemilla también. Sí. Mejor en inglés, sí puede ser. Pero vamos, yo te digo, a mí, por ejemplo, no me ha pasado esto con el McClunky, por ejemplo, porque, a ver, también te digo, no hay ninguna carta que tenga 1000 interacciones en mi mazo, más allá de, por ejemplo, la que pasó, que fue con el TIE Bomber y el Darth Vader de piloto. Que yo ataqué y me dicen, no, me hago el daño. Digo, espérate. Digo, hago los indirectos primero. Se hizo los indirectos y ya al hacerse los indirectos primero se equivocó y luego le hice el daño a Darth Vader. Dice, no, es que va primero el daño de Darth Vader. Digo, no, lo ordeno yo como yo quiera. Llamo al juez, tal, y dice, no, lleva razón, Y digo, ya, pues, jopo. Pero te has hecho los 3 indirectos ahí. Pa' casa. Una cosilla ya antes de terminar. Lo del draft que cuando drafteamos y teníamos cada uno los 3 líderes y los sobres tapados, ¿visteis bien como un par de segundillos, no, medio minutillo o algo, para yo ver los líderes del rival? Que el árbitro, por ejemplo, el juez decía que no era muy importante ver los líderes del otro lado de la mesa. Pero a mí sí me parecía importante. A Susan también lo dijo y estábamos los otros ahí levantados para ver ahí por encima los líderes de los rivales. No sé, ¿creéis que se debería dar un tiempo ahí? Es que como que no los quería dar el árbitro. Dice, no, del tirón, los 3 líderes y a correr con el primer sobre. Yo creo que ahí eso es importante, ¿no? Porque claro que es importante. Al Pero- final determina Todo lo que va a piquear. claro, los mazos que te va a encontrar enfrente. Claro, es que yo me lo vi muy importante y no se dejó un tiempo ahí. Al final se dejó, pero muy poquillo. No, tuve que enseñar a los líderes tengo por aquí alguna carta. A Ale, que estaba allí, Ale y Zazán, que estaban en la otra punta, le tuve que enseñar a los líderes así. Estaban los líderes puestos en la mesa y digo, toma, mira, estos son mis líderes. Hombre, no sé. Creo que ahí se debería dejar un tiempecillo. Bueno, yo también digo Bueno. que mi hermano no ganó ni nada porque le quitaron la gorra. Ahí perdió poder. También me quitaron la voz. Todo el poder del mundo. Mi hermano ya sabe que la gorra del Crash Bandicoot es mítica, están en las miniaturas de Café. Y le quitaron la gorra y ya tú me dirás a mi hermano aquí. En plan, no era ni él, ¿sabes? Y llega el momento de silencio y le digo yo, me cago en la puta, me meto la gorra en el pelo. Pero peínate bien, me cago en tu puta madre. Yo, que estás representando a tienes, peínate bien, coño. Mi gorra. Bueno, yo no lo representé muy bien, pero bueno, no pasa nada. Yo me junté con la gente que lo conocía. Bueno, Bueno, guay, por lo En menos ha fin. quedado el PQ por aquí en No, Écija, guay. así que está bien. No, ninguna la gente. maravilla. Vaya a Las Vegas todo el mundo, todo juntito y todos clasificados. Que es lo Bueno, suyo. y todo lo dicho, que por ejemplo no lo hemos dicho en el vídeo, enhorabuena a los dos, Que yo, por ejemplo, no hemos dicho ninguno enhorabuena, que soy unos máquinas. El Valo Bueno, de Parque pues. Mesa. Porque para eso ha ganado, Nunca haya pasado. El Valo de Mesa. No, No, es que hemos pasado. ¿Quién va a Las Vegas el sábado ya? Vamos a ver. Bueno, de momento, Tengo que decir que no perdí ni una ronda, en verdad. Ni en el suizo, porque la que no gané la empaté. La que no la gané la empaté. Y en el draft tampoco. La final tampoco. Y el día de antes echamos una cajita y tampoco me los cargué a los 3. Aquí he estado siempre bien hecho. El draft se estaba Sí, es verdad que. Hombre, mientras que te siga entrando algo para jugar, unos líderes buenos dentro de la partida, sí es verdad que me siento a gusto en este formato. Hombre, yo la verdad es que nunca he sido muy bueno jugando sellado. Y bueno, draft no lo sabía porque hasta el domingo pues no jugué un draft competitivo. Pero claro, gracias a ustedes, sobre todo, y al Mecha, pues quieras que no aprendes y te dan
te dan consejillos, te van orientando. Y yo, pues esta carta que parece inútil es buenísima en un sellado o en un draft. Y Sí. Yo, mira, ayer, ya por decir dos cosas, ahora que has dicho eso, ayer grabé un directo con Alox, que también se le da súper bien a jugar Magic y un montón de sellados y se le da muy bien el sellado. Ahí hicimos todas las cartas una por una, 2 horas dura el vídeo. Para sellado, 2 horas para sellado totalmente, con Cristian la mitad del vídeo que se tuvo que ir y nosotros dos. O sea que si queréis verlo, para todo el mundo que vea este vídeo, que es muy bueno. Y por último, ¿qué os parece, ya antes de irnos, qué os parece que sea Las Vegas el sábado y el domingo, las 3 primeras rondas de cada día de draft? ¿Os parece bien o os parece mal? Que sea solo premios o que el draft fuera en el top 8. Pues ya por saber, para que lo sepa la gente lo que... ¿El top 8 es Premier? Sí, el top 8 premios. Sí, yo lo veo bien. Al final, un jugador completo debería de saber jugar todos los formatos. A mí, Para mi gusto. que no soy fan Vale, del vale, draft, vale. no me parece mal. En plan, me parece mal que se hagan PQs completamente de draft y de sellado. Eso me parece feísimo. Ahora que en Las Vegas tú hagas un sellado de 3 primeras partidas, un draft de 3 partidas y ya luego premios. No, vale, lo que dice Mecha, tendrías que ser bueno en todos los aspectos. Pero un PQ entero... Es que Ya, pero bueno, yo juego porque quiero los puntos, pero que... Vamos, por lo menos si pierdo no me enfado, porque como no me gusta, pues digo, bueno, he perdido. Ya está. hombre, Otro- es verdad lo que dice el Mecha, que un jugador bueno se le debe dar bien todos los tipos de... Bueno, todos los métodos de juego que haya en Star Wars. Pero es verdad que hacer 3 partidas solamente, las 3 primeras partidas de draft, es raro. Yo a lo mejor haría el día 1 entero, el día sábado, pues entero de draft. Claro. 6 partidas. No, yo creo que eso lo hacen porque harán mesas de 8. Entonces hacen como un top 8. Cada mesa es un propio top 8, por así decirlo. Entonces son 3 Vale, rondas. ¿Sabes? Sí. Y creo que el ganador de cada mesa pasará, ¿no? O como No. ver, Son que no se acumulado. lo explico un poquillo. El Vale. sábado. El sábado sería 3 rondas de draft. Y ya está. Y después son 5 de premios. De esas cuales, que son 8, tienes que ganar 6. Vale, que es acumulado. Las Es 3 de acumulado, draft. es acumulado. Vale, ok. No, Ok. yo creo que Después simplemente te vas a es juntar lo la mismo. mesa, vas a hacer draft No. y de repente vas a decir, venga, pues te toca contra Pepe. Y lo mismo Pepe está a 20 No, metros más Pep, allá. te tenía que tocar con los de tu mesa. ¿Sí? 100%. 100%. Hombre, Yo no, no entiendo por el tema del melee, porque al final, ¿cómo vas a Venga, no hacer te para que te toquen esos y luego ya a partir de la tercera partida te pueda tocar cualquiera? Pues no lo sé cómo lo harán, pero si no me Yo toca, tampoco si no me toca uno que está al lado, o sea, si no me toca, yo digo, y al lado está cuando Leia le voy a quitar el coronet. No tiene Y sentido. ahora se la paso, y ahora no me lo voy a enfrentar con el torneo. Entonces, ¿para qué mierda quito el coronet? Claro, todo es No para lo quito, porque que. se lo dejo que lo disfrute. Si no me lo voy a enfrentar, Porque Y después a la ronda siguiente pone toca. pone especialmente draft o pone limitado. No, ponía. Vamos, Porque si pones otra me va a limitado, poner- me al va a final poner en una duda, pero- presentación y me te da igual quién me tenga vas a poner en duda. duda. Me vas a poner en duda, pero creo que era atrás. Bueno, está, Creo que era hombre, draft. yo por lo menos he hablado de draft, yo no, a ver. A Bueno, ver, yo está, también te mínimo digo, que- en defensa lo que dice de que cada un jugador tiene que ser completo, yo siempre digo lo mismo. Un delantero no tiene por qué saber defender. O sea, que si eres bueno en premio, Bueno, a ver. gana premio, ¿sabes? A mí, draft Pero no me tenía gusta. otro. Ya, Vale, pero es que mundial nada más que hay uno, entonces, claro. ¿Qué va a hacer? Un mundial de draft, un mundial claro, de lo premio. del regional está muy guapo, ¿eh? Lo del regional que el viernes. Vamos, Bilbao. Que haya dos ganadores, está muy bien. No, pero yo con el tema de Las Vegas lo acepto y no me parece mal. En plan, aquí Porque en no- Las Vegas no. lo que hay es el mundial y gánalo y como tú quieras, pero PQ, madre mía. No, que no te queda otra, te gusta o no, tenía que aceptarlo. Así que, Ya, pero podría decir un muerto. No. En Las Vegas No. voy y lo juego y le gano los 3 primeros y después los otros 6 también les gano. ¿Sabes, verdad? sí, hombre, va barato. Fácil. Bueno. No, este año tenemos el listón alto, ¿sabes? Porque Jaime el año pasado quiso marcarse un top 21, el mamón. Me llamaban Y ahora loco. y ahora este está bien. año hay que Pero va. cumplir. No, yo Pero tengo este permitido, año- este alguno año del estamparme. Yo ya me digo, este año. Yo No, pero- espero que este año podremos trabajar juntos y elaborar Sí, un sí, mazo sí. en conjunto. Con Iba a mucha decir, gente, con muchos equipos fueron a Las Vegas, que al final el factor sorpresa, que por ejemplo cuando crearon el Kylo, prácticamente el 99% se metieron en día 3, tío. Sí, Y creo que eso fue fallaron un dos, trabajo en fallaron conjunto dos. que hicieron todos. A El ver, que no se clasificó sería el más malo del grupo, vamos. hay que echarle muchas horas
sorpresa. Eso, hombre, No, y que no es lo quiero- mismo pensar entre 5, 6 o 7 que cada uno con lo suyo, ¿sabes lo que te digo? Claro. Claro. No, y al final, aunque al final no tiene por qué crearse un mazo nuevo, que si se crea un mazo nuevo y lleva la sorpresa, es que prácticamente Game 1 es tuyo. Porque no te la vas a venir por donde le viene. Y según después ganar una con banquillo es relativamente fácil, que es lo que le pasaría a los de Botan, que es que pegar su tipotazo con el Kylo, eso no se lo esperaba nadie. Ya ves. O No, y que a lo mejor no. no crear un mazo, pero está mucho más testeado la próxima que la vez anterior. No, y aunque a lo cada mejor vez- lleguemos a la pero- conclusión de que los mazos buenos son tal, 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 a lo mejor no hace falta que, por ejemplo, los 5 que estamos aquí vayamos con el mismo mazo. A lo mejor, por ponerte un ejemplo, 2 van con Tartin, 2 van con no sé qué, y yo voy con Boba, pues a lo mejor tú testeas la Tartin contra el No está Boba, bien. tú testeas la Tartin contra no sé qué, y ahora yo testeo el Boba contra todo. Plan, Sí, jugar ir en más preparado, general. ir más preparado, ir más preparado, sí. Estaría muy bien, la verdad. Hay que Ah. hacerlo, hay que hacerlo. Ojalá jugar con Boba. Pues bueno, Bueno, pues ya está, pues En vamos a fin. dejar ya por aquí, ¿no? Vamos a despedir ya, no por lo que sea. Llevamos aquí un ratito de vídeo, 45 minutos, ¿eh? Bueno, está bien. está bien, Está bueno, bien. buen tiempo. Bueno, en fin, Ah, Bueno, por los muchas gracias. invitados. Muchas gracias a Álvaro y a Armecha por aparecer en el vídeo. La primera vez, pero que no sea la última. Que ganen otro PQ en el que no participe yo, que lo quiero ganar yo. Y. por lo que sea. Está complicado, porque vamos todos. Y bueno, que muchísimas gracias por aparecer, que enhorabuena. Y si queréis decir alguna cosita antes de irse, en plan, yo qué sé, Flore traído, debería haber venido, puedes decirlo perfectamente. Nada, que Ya. muchas gracias por la entrevista y eso, y sobre todo gracias por vivir en el mismo pueblo que yo, que Uf. entre todos nos hacemos mejores. ¡Wow! Oh, Y a ti por abrir la tienda, y a ti por abrir la tienda. Que si tú no abres la tienda no podemos ir a jugar. Ya ves. Bueno, ahí está el Yeyo, yo estoy más en la sopa. Bueno, los dos. Pues sí. A ver, todo esto que vemos aquí, la verdad que se formó hace muchos años, que no Jugando lo al creamos. LOL. En una asociación que creamos. no, no quiero llorar antes de irme, yo no lo digo. Yo bien, igual de lado, adiós. Muy No bien. quiero llorar ahí. Que nada, bueno, que nos vemos en los próximos PQ, que encantado de haber venido aquí al canal, hablar un ratito con ustedes y ojalá no sea la última, como habéis dicho, y hagamos muchas más charlas de este tipo. Que está muy guay. O partidas. O partidas. Bueno, ya Así que sigue nada. viendo por ahí. Bueno, Hola, chavales. muchas gracias por ver el vídeo. Chao, chao. Chao. Adiós. Luego. Hasta luego.